Resistí el día malo y habiendo acabado, está pues firmes. ¿Cuántas personas han tenido un día malo? ¿Cuántas personas han tenido un día malo? El día malo se refiere a dos cosas. El día de 24 horas y el día malo que dura años, meses. Porque pasa el día, pero al otro día sigue siendo el día del problema, de la dificultad, de la necesidad. Ese día malo es el que Dios quiere que nosotros aguantemos y que nosotros resistamos el día malo. Cuando me convertí a Cristo, empecé a tener un día malo. Ese día malo, cuando empecé a Cristo, me duró como año y medio. Cuando pasó ese día malo, tuve unas horas de descanso y después cogí otro día malo que duró 3 años. Cuando pasó ese día malo de 3 años, descansé y después seguí cogiendo días malos. Pero la Biblia dice, ¿estemos qué? Firmes. Dígalo, ¿estemos qué? Firmes, hermano. David estaba pasteando las ovejas y estaba allí cuando de pronto alzó su mirada y vio a un hombre que venía corriendo. El hombre gritaba: David, David, tu padre te llama. David, dejando las ovejas, salió corriendo y cuando llegó a la casa había una reunión. Estaban sus hermanos, estaba su padre y había un anciano con sotana, con un rostro venerable y tenía un cuerno en la mano o un redoma para ungir a David. Lo ungió, le dijo a David: yo vengo a ungirte como el rey de Israel. Pero había un problema, hermanos, que el rey de Israel ya existía, era Saúl. El problema era que lo ungió delante de todos sus hermanos y David se fue. Dice la escritura que desde ese día David, el espíritu de Jehová vino sobre David. David no fue el mismo. Lo dice en el libro de capítulo primero, primer libro de Samuel 16:13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Dios nos tomó a todos los que hemos aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y hay una cosa: nosotros tenemos días malos, y le voy a decir el punto. Hay días malos que los tenemos porque movemos la boca. La Biblia dice en el libro de los Salmos 34, ¿quiere ver días buenos? Te dice sí. Guarda tu boca del mal y tus labios de hablar. Sigue la paz, busca la paz. Un día malo. También tenemos días malos porque nos echamos cargas que no son nuestras. Y esos días malos empiezan a suceder en nuestra vida. Y ahí tenemos días malos que en ocasiones duran 35 años. Porque nos echamos cargas que no son. Pero tenemos un día malo cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y se levanta el día malo, porque se levantan los Saúl. ¿Sabe quién era Saúl? Saúl era un hombre envidioso. Saúl era un hombre celoso. Y Saúl tuvo envidia de David porque Dios usaba a David. Su padre Isaí le dijo lo siguiente a David: David, vamos a estar leyendo. Ahí estamos en Samuel 20. Yo quiero que alguien me lo lea. Ahí donde estamos, estamos en 1 de Samuel 16, 13. Busca ahí el capítulo 20. Los de Israel tenían que descender. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Estamos leyendo Samuel, perdón, 1 de Samuel 17, 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado,
y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahora léame el 17. 17. Sí. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Mira, hermanos, Isaí tenía en el ejército de Saúl 3 hijos. El nombre de los 3 hijos todos los conocemos. Era Eliab, Abinadab y Sama. Estos hombres pertenecían al ejército de Saúl. El papá le dijo: hijo, ve al ejército y llévale esto a sus hermanos. Y David se fue. David en ese momento era rey o no era rey. David en ese momento había sido nombrado rey, pero le faltaban las investiduras como rey físico. Le faltaba que lo posesionara. Para eso tenía que morir Saúl. Saúl, no sé si en ese momento sabía que Samuel la escondía de él. Por mandato de Dios había ungido a David. David, hermanos, fue al combate. Dice que cuando, ahí en el 20 que leyó la hermana, cuando sonó el grito de guerra para levantarse todos los hombres, Saúl corrió porque él tenía el mandato de ir a llevar a sus hermanos lo que el Padre les había enviado. Cuando llegó, encontró que el pueblo de Israel tenía un problema. Y ese problema era un problema de un gigante. Era un gigante de 2,90. Era un gigante fuerte. Un gigante que estaba atormentando al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Tú tienes un gigante, pero en ocasiones nosotros tenemos ese gigante, pero no es culpa de Dios. Tenemos ese gigante en ocasiones por culpa de nuestra boca o por culpa de nuestros errores. Pero hay veces que tenemos ese gigante por culpa de los Saúles, por culpa de las personas que no pueden aguantar que tú tengas un ministerio, por culpa de las personas que no pueden aguantar que a ti te use Dios más que a ellos, por culpa del gigante. David, hermanos, se fue a enfrentar al gigante. ¿Cuál es el gigante que tú tienes hoy? Tú me dirás: hermana, tengo un gigante tan pesado. Hermana, tengo un problema, tengo una angustia, tengo una necesidad. Saúl, mira, hermano, David se fue, y cuando David escuchó que este gigante estaba desafiando al pueblo de Israel, David se enojó, porque David era un hombre de guerra. Y David dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Nosotros, cuando llegamos a la guerra, cuando llegamos a la liberación, ¿qué es la liberación para los amigos que nos visitan? La liberación es un poder que Dios nos ha dado de ministrar lo que nos afecta, las ataduras que están dentro de nosotros, que en ocasiones nosotros no entendemos. ¿Por qué usted no quiere hacer algo y termina haciéndolo? ¿Por qué usted no quiere caerle mal a alguien y termina cayéndole? Porque una persona puede ministrar o puede levantarse con brujería y la brujería le puede caer. Nosotros fuimos llamados para la guerra. Cuando Dios nos llamó, colocó, como dice el libro de Efesios, nos dio una armadura. Pero en ocasiones nosotros decimos: me coloco la armadura, y cantamos: tengo la armadura, tengo la armadura. Pero en ocasiones no la tenemos, porque resulta que para nosotros poder tener una armadura tenemos que tener una vida íntegra delante de Dios. Amén. Tenemos que entender que nosotros no somos del montón. Quizá usted diga: yo soy Sama, o yo soy Eliadá, o Abinadá. Ellos estaban en la guerra. Y en ocasiones, hermanos, que he tenido que ir a muchas casas a ministrar, veo que nosotros como cristianos tenemos un problema. Decimos que somos de guerra. ¿Cuántos son de guerra? Amén. ¿Cuántos son de guerra? Amén. Somos de guerra. Eliasama estaba en la guerra. Elías estaba en la guerra. Abinadá estaba en la guerra. Porque ellos eran hombres grandes, fuertes, musculosos. Pero Dios empezó a cambiar la historia y llamó a un David. Y el Espíritu de Dios vino sobre David y él fue diferente. Satanás tiene un gigante grande. Satanás se ha levantado de gigantes en el pueblo de Israel. Y le voy a decir, un gigante grande que Satanás se ha levantado y nosotros no hemos sido capaces de combatirlo. Es el gigante de la brujería.
gigante del satanismo que se ha levantado en estos tiempos y tiene la iglesia casi acabada. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que la iglesia dice somos de guerra, pero la verdad la iglesia no combate el gigante. ¿Usted sabe qué hacía el pueblo de Israel? Mire, hermano, el pueblo de Israel salía a la guerra. Todos se afilaban a la guerra. Cuando oían la trompeta, salían, se colocaban la armadura, pero la verdad no salían, no peleaban, porque los tenía atemorizados Satanás, los tenía atemorizados el filisteo. ¿Y sabe quién era el filisteo? El filisteo venía de la tribu de Gad, perdón, de la ciudad de Gad. 300 años atrás Josué les entregó al pueblo de Israel con la guerra, les entregó la tierra prometida. Pero Josué tuvo un problema, que Josué no desocupó ni a Asdod ni a Gad. Y Gad era de pueblo de gigantes, porque los vivientes de Gad pertenecían a los filisteos. Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel, pero Josué no los sacó, no los quiso sacar, los dejó ahí. Y ese pueblo siempre, hermano, fueron rivales del pueblo de Israel, siempre estuvieron como rivales. Y 300 años después adelante, ese gigante se levantó. Y no solamente él, tú lees la escritura, y ellos tuvieron muchos gigantes, y todos dicen que era de la tierra de los filisteos, que eran hombres grandes. Goliat medía 2 metros con 90. La cota que se ponía acá, la malla, tenía 57 kilos, hermano. ¿Cuántos son 57 kilos? 114 libras. Y la espada medía 6.8 kilogramos. O sea, la espada tenía 13 libras. Era gigante. Pero nosotros tenemos ese gigante más grande que es Satanás. El escudo de Satanás, hermano, dice el libro de Job, que está entretejido y su armadura es dura. Dice el libro de Job que a Satanás nadie, hermano, absolutamente nadie lo puede mover, porque no tiene temor de nada, nada lo mueve. Satanás se ha levantado, es un gigante grande, un gigante que se ha levantado en nosotros. Pero ¿sabe qué hace el pueblo cristiano? El pueblo cristiano dice, hermano, yo soy una mujer de guerra, yo soy un hombre de guerra, pero no combatimos a Satanás, porque a Satanás tenemos que combatirlo en el frente de la batalla con la oración. Amén. Aleluya. Hay un gigante chiquito, ¿verdad? El que se mueve, hermano, el del celo. Dale el aplauso al Señor. ¿Sabe usted que David fue y enfrentó al gigante? Cuando David enfrentó al gigante, David tenía algo que usted y yo no hemos visto, pero que lo tenemos. David vio los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabe, hermanos, que en ocasiones nosotros estamos como el pueblo de Israel? Cuando usted va, hermano, no se duerma. Cuando usted va, ¿sabe qué pasa? Que cuando usted va caminando, tiene un ejército atrás. Pero usted está como el pueblo de Israel. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? Se formaban como hombres de guerra, pero no salían a combatir, porque el filisteo los tenía amedrentados, porque el filisteo los amenazaba, porque el filisteo se levantaba contra ellos y ellos no podían avanzar. Nosotros como cristianos decimos que tenemos el escudo de la fe, que tenemos las botas del apresto del evangelio de la paz. También decimos que tenemos la armadura de Dios. Y cuando nosotros nos dicen algo, decimos a algunos que el Señor reprenda al diablo, soy hijo de Dios, amo a Dios y la paz y todo viene para mí. Pero ¿de verdad usted lo cree? ¿De verdad cuando usted está frente al brujo, usted cree eso? ¿O de verdad cuando el satanista se levanta, usted cree que usted es un hombre del ejército de Dios? Dígamelo. Cuando viene el enemigo y se le acerca y le dice a usted lo voy a matar, usted suelta la armadura y se viene, hermana, ¿por qué no siguió combatiendo? Porque a mí vino un brujo y dijo que me iba a matar y yo no voy a esperar que me mate porque se quedan 7 niños que tengo, mi esposo que está joven y se quedan y yo no voy a seguir combatiendo, más bien voy a ir a la iglesia y dejo de combatir a Satanás. Ese filisteo se levantó y Dios nos colocó una armadura.
Dios nos colocó armamento para nosotros poderlo vencer. Présteme atención, para poder vencer al enemigo, Dios nos preparó. ¿Sabe qué pasa? Que usted, hermano, se levanta y los ángeles están con las manos cruzadas. Los ángeles están con las armaduras. Usted se para, en ocasiones, perdóneme la expresión, parecemos gallinas viejas asustadas. Y nos entramos a orar, pero no oramos. Nos entramos a combatir, pero no combatimos. Y los ángeles están ahí porque no los podemos usar, porque ellos no se pueden mover, porque usted no los usa como iglesia y como el pueblo de Dios. Amén. David se fue. Mire, hermanos, es imposible que entre tanto pueblo solo hubiera un solo hombre que pudiera enfrentar a Goliat. Yes. Pareciera imposible. ¿Sabe por qué David lo pudo enfrentar? Porque cuando David estuvo en la soledad con Dios, Dios le mostró el ejército que él tenía para salvar al pueblo de Israel. Amén, aleluya. Se fue, se paró y le dijo: usted es un incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios ¿qué? Hermano, fácil. Hermano, es fácil derrotar al enemigo. ¿Cómo lo derrotó? Se fue, colocó una piedra, con una onda le dio un piedrazo por aquí, lo mató. Y fuera de eso se levantó, saltó sobre él, le quitó la espada que era tan pesada y le quitó la cabeza. Pero ¿sabe quién había ofrecido Saúl al que matara a Goliat? Le había ofrecido una hija. Lo exoneraba de los impuestos, o sea, si estuviéramos en nuestra época, no pagaría ni rodeaje, si tuviera carro no pagaba el impuesto, no compraba seguro, no pagaba el impuesto de la casa, no pagaba agua, luz, era exonerado de todo. Fuera de eso dijo que lo bendecía con buenas ¿qué? Riquezas. David lo mató. No le interesó el dinero. David quería que el pueblo de Israel fuera libre. No le interesó el dinero. Pero Saúl, en ese momento, cuando dicen que David venía con la cabeza del filisteo que había matado, las mujeres empezaron a gritar: Saúl mató a sus miles y David a sus miles. Y eso le causó problema al celoso de Saúl. El celoso de Saúl no podía creer que por qué cantaban ese canto. ¿Sabe por qué? Porque había una propuesta. Y Goliat dijo: si ustedes me matan a mí, un hombre, todos nosotros le vamos a servir ¿a quién? A Israel. Y si yo derroto al hombre que ustedes me den, todo Israel nos va a servir. Amén. Bueno, ahí le fuerte el aplauso al Señor. Pero le voy a decir una cosa. Hay demonios tocando la flauta. ¿Están tocando la flauta, hermano? Y usted tiene, mejor dicho, usted me está mirando hacia mí, pero está como el pato. Voy a hablar un poquito del tema. Yo siempre lo digo, cuando yo era niña, estaba en la finca de una tía que ya murió hace muchísimos años. Había una cosa muy tremenda, salir a orinar al campo era tremendo, ¿cierto? Porque le echaban el cuento de la patasola, de la momia, de todo. Y yo un día salí tipo 6 de la tarde o 7, que en el campo ya eran como las 10. Y vi una cosa gigante, ese día casi se me para el corazón, grande. Y cuando yo iba a gritar me quedé así mirando bien y era un toro encima de la vaca. Estaban haciendo cosas ahí, haciendo un ternero. Yo quería despertar porque estaba como dormido, que hacía bien. Cuando devolví de orinar, porque orinaba así, eso se le ponían los calzones con una cabulla que lo bajaba así y miraba para todos lados. Cuando volteé para irme, me encontré un pato y el pato estaba así. Dios mío, era mejor cargar una tortuga para la pieza. Pero ¿sabe qué pasaba con el pato? El pato dice, los que saben de campo, que los patos duermen con una membrana que se cierra, pero el ojo queda abierto. Pero en sí están durmiendo, porque la membrana es la que se cierra. Así están ustedes mirándome a mí con las otras membranas, porque ya están más dormidos. En el alma están pensando otra cosa. Vino David con la cabeza de Goliat, como se había ganado 10,000 para el campamento de Israel. Las mujeres danzaban con alegría. Imagínate
que nos cierren la entrada de Bucaramanga, nos cierren las entradas en cada barrio y alrededor de la zona metropolitana, porque se levanta una compañía de brujos a levantarse contra el pueblo colombiano y no haya un solo hombre que lo pueda derrotar. Que se esté acabando las provisiones, que no tenga para comer, que no pueda sacar un enfermo y que venga un hombre y salga un flaco desgarbado y mate a ese gigante. ¿Cómo estaría usted? Pero no me griten. Claro que si están como están ahorita, están dormidos. Pero el aplauso al Señor. Aleluya. Porque hermano, yo estaría contento. Y las mujeres danzaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y desde ahí en adelante Saúl quiso la cabeza de David. Pero ¿qué hizo David? David lo que hizo fue salvar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo David? David lo único que quiso fue el amor por su pueblo, que era el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Saúl disimuló, porque yo leía la escritura y decía Saúl, Dios mío, yo no quiero ese Saúl. Pero ese Saúl se parece a muchísimos, hipócrita y falso. Y Saúl tomó un poco de pueblo de él y le dijo, háblale a Saúl en secreto y dile a David en secreto, ¿tú le gustaría ser el hijo del yerno del rey? Y entonces ellos se fueron a hablar en secreto a David y le dijeron, ¿no le gustaría ser el yerno del rey? Y entonces David dijo, es mucha cosa yo llegar a ser el rey, el yerno del rey, siendo que en mi casa somos muy pobres. Y entonces los mensajeros le dieron la noticia a Saúl. Y Saúl dijo, vaya, dígale que al rey no le interesa la dote. ¿Sabe qué era la dote? ¿No? Era el dinero que un hombre le daba al padre por la virginidad de la hija. Ya esa que ya nadie le dan dote, ¿no? Porque cuando llega la muchacha ya tiene un recorrido. Ya está botada. Ya está botada de 3 y 4. Pero mire, hermano, en ese momento se fueron y le dijeron, y dijo David, ¿sabe qué dijo David? Saúl, dígale a David que el rey no quiere la dote, sino 100 prepucios de los filisteos. ¿Sabe usted qué es 100 prepucios, hermana? ¿Usted sabe qué es un prepucio, no? Ay, inocentes estas mujeres, ¿no? ¿Usted, hermana Yesenia? Eso es lo que me gusta del pueblo cristiano. Todos son tan penosos. Bueno, hermano, es el forro que cubre el miembro viril. El pueblo de Israel es un pueblo que le quita eso por higiene. Por higiene. ¿Sabe qué dijo David? Saúl, tráigame 100. Porque pensó y dijo, la mano de los filisteos está ¿contra quién? Contra él y no mi mano. O sea, en ese momento, esa grosería de dote, se identificó que lo que quería era la cabeza ¿de quién? De David. Y David se fue, hermano. David era muy inocente. Lea la escritura de Samuel. David se fue y le trajo 200. Todo creído y todo contento, porque dijo el rey, le traigo 200, o sea, miren el problema, cogió y mató a 200 filisteos, después los tuvo que empelotar, después tuvo que pasarles cuchillo volado, y después echar todos los 4 pinchos y traerlos. Dale el aplauso. Porque después de horas, se corre ese pincha, se pudo y le pone olor, huele feo. Se los trajo al rey y no le entregó la hija que quiso darle, le entregó otra hija. Y volvió y pensó, le voy a entregar a Milca mi hija, porque si yo le entrego a Milca mi hija, la mano de los filisteos estará en contra de David. Era la segunda amenaza, entregarle a la hija. No era una corona buena, era una amenaza. Y David se casó, se la llevó a vivir. Lo que no sé es por qué seguía tan pobretón, si Saúl había prometido que los iba a llevar de riquezas, y aún David seguía pobretón. Se fue a vivir a la casa con Milca, y después los celos se le levantaron. Pero noten una cosa, ¿qué eran los celos en David? Quiero una persona que me diga qué en sí eran los celos de David. ¿Qué era? ¿Era una enfermedad o era un demonio?
Pero oiga, Demonio. parece como cuando el que llama a Gregorio para eso. ¿Qué era? ¿Una enfermedad o un demonio? ¿Por qué era un demonio? ¿Por qué era un demonio, hermanos? Ustedes que saben de la guerra. Yo le pregunto a la gente que sabe de guerra. Hermano Víctor, ¿por qué era un demonio? De Saúl, hermano. No, bueno, de los celos de Saúl. No, hermano, los celos, es que Saúl, perdón, me equivoqué. Por eso estoy diciendo que Saúl quería que David lo matara. Los celos de Saúl era un demonio. ¿Sabe por qué? Porque ese demonio venía, se le manifestaba. ¿Y quién venía a bajárselos? Llegaba con la arpita, hermano. Y yo creo que cantaba: el Señor es mi pastor. Y se le bajaban los demonios al otro. Y cuando se le bajaban los demonios, ¿qué decía? Nunca más me volveré a meter con David. Pero cuando se le volvía a encaballar, el que se le salió a Goliat y se le metió a él, ¿qué decía? Miren, hermanos, David le pasó como a usted y como a mí. David tuvo hambre. David tuvo necesidad. Y todo lo que David pasó, ¿por qué lo pasó, hermanos? Por la sencilla razón de que David amó a Dios. Amén. David, hermanos, se fue y la esposa le dijo: David, si no te vas, si te apresuras a salir, mañana será hombre muerto, porque David el padre, Saúl su padre, lo había mandado a matar. Como si fuera poco, lo quiso clavar 2 veces con una lanza, lo persiguió. Y David, hermanos, en una necesidad, porque David se quedó sin dinero, se quedó sin mujer, se quedó sin lugar a donde ir. David se quedó sin nada y salió corriendo de la casa de Milca, tal vez como, yo creo que casi desnudo, y no tenía nada. Y llegó a un lugar que era la tierra de Edom, como que era, donde estaban los sacerdotes. Era la tierra de los sacerdotes. Y llegó allí sin nada y llegó a mentir. ¿Sabe qué dijo David a Ahimael, el sacerdote? Cuando llamaron al sacerdote, se acercó el sacerdote y dijo: ¿qué quiere el yerno del rey? Porque el sacerdote hasta ese momento no sabía que el pobre muchacho lo estaban persiguiendo. ¿Por qué lo mataban? ¿Por qué quiere el yerno del rey? Dijo: tu siervo ha salido por una noticia o un mandato pronto que dijo el rey, y como salí corriendo no traje pan, y como salí corriendo tengo hambre, ¿tiene algo que me dé? Y Ahimelech estaba más pelado que él, no tenía sino los panes de la proposición. 6 panes, eran los panes que solamente los podía comer el sacerdote, pero al fin y al cabo eran 6 panes que estaban al aire, y yo creo que ya estaban tiesos. Se los dio. Y cuando se llenó el estómago, le dijo: ¿no tiene por ahí una arma? Se fue a pedir una arma a un lugar que era prácticamente una iglesia. Y él dijo: pues tenemos una, la de Goliat, porque para reconocer que tú libraste al pueblo de Israel, la tenemos aquí como un monumento en la casa del Señor. Y David llegó y dijo: esa me sirve. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que salí tan corriendo y apresurado que ni arma traje en la mano. O sea, David empezó a salirse de las manos de Dios, empezó a mentir, empezó a decir cosas, porque la aflicción, la necesidad y la angustia lo llevó a mentir. Amén, aleluya. ¿Y por qué, hermanos? Porque quiso vivir para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Usted ha atacado porque quiere vivir para Dios? ¿No ha tenido que aguantar hambre porque quiere vivir para Dios? Aleluya. ¿No lo han desheredado porque quiere vivir para Dios? ¿El marido no le dice muchas cosas porque quiere vivir para Dios? ¿Le cierran los empleos porque tú quieres vivir para Dios? Y porque en ocasiones Dios le ha permitido que usted pueda vencer a un gigante. ¿No lo han hecho, hermanos? Amén. Lo hemos pasado. David, después de ahí, salió y se fue para la cueva de Adulán. Necesitado, en una cueva solo, pobre, angustiado. Y entró a esa cueva, tal vez entró a pensar: ¿por qué me he ganado este problema si lo único que yo hice fue derrotar al gigante?
no hizo nada malo. Se fue llorando a los brazos de Jonatán y le dijo: Jonatán, ¿por qué tu padre me quiere matar? ¿Qué he hecho yo, Jonatán? Lo único que hice fue acabar el filisteo. He guardado la vida de tu padre por 2 ocasiones. ¿Por qué tu padre me quiere matar? Y lloraba. Y cuando llegó Jonatán y le dijo a Saúl esas palabras, entonces ¿qué le pasó? Se le bajaron de nuevo los demonios. Y dijo: hijo mío, nunca más te vuelvo a perseguir. Pero con el tiempo le volvieron a subir los demonios y volvió a perseguir a David. Santo Jehová. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál filisteo es el que se te sube? ¿Cuál Goliat es el que te quiere acabar? Le voy a decir algo: los verdaderos hombres de Dios siempre vamos a ser perseguidos. Así es. Dígame usted cuántos murieron en la hoguera. Dígame usted cuántos murieron atravesados con lanza. Dígame usted cuántos van a morir. Y aún en la China y en muchas partes del mundo, cuántos han muerto por querer vivir para Dios. Así es. Y cuántos han entrado como hizo David, lloró amargamente y dijo: qué pecado he cometido. Pero llegó Jonatán a amarlo tanto que Jonatán le entregó el reinado. Y si tú puedes leer la escritura, dice que Jonatán se quitó su ropa, se la entregó a David. Y al entregarle la ropa, quiso decir, lo vistió como rey, porque el reinado le pertenecía a Jonatán. Se lo entregó a David. Y de ese momento que le entregó el reinado, fue cuando Dios lo llamó a su presencia. David sufrió mucho como nosotros. ¿Por qué causa lo sufrió? Por vivir para Dios. Después David tuvo un sufrimiento, pero ese sufrimiento que después tuvo durante años fue porque cometió un error. Yo le quiero decir a usted algo, hermano. Usted y yo fuimos llamados para enfrentar la guerra. Usted y yo fuimos llamados para vencer a Goliat. Usted y yo fuimos llamados para ser diferentes al mundo. Fuimos llamados para provocar los celos de los Saúles. Aleluya. Porque los Saúles son celosos, porque no pueden buscar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la lengua, la envidia y los celos es el rival que tienen en su corazón. Amén. Y cuando se levanta un David, que no se le veía a David mucho la gloria de Dios, porque David era un joven. Aparte de ser un joven, hermanos, David era un muchacho que no tenía la capacidad física para enfrentar a un demonio. No tenía la capacidad física para enfrentar a Saúl, ni tampoco para enfrentar a Goliat. Pero el Espíritu de Jehová venía sobre él. Tú no tienes la capacidad, ni yo la tengo, para enfrentar a Satanás, pero el Espíritu Santo sí. Nosotros no tenemos la capacidad para vencer y abrir, hermanos, terrenos ni caminos, pero el Espíritu Santo sí. Aleluya. Hermano, y aunque se levante Goliat, y aunque Goliat, hermano, haga lo que haga, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, no hay demonio que lo detenga. Amén, gloria a Dios. Aleluya. No hay, hermano. Denle el aplauso al Señor. Amén, así es. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermanos, nosotros fuimos llamados. Yo quiero que en esta hora me pasa algo. Yo quiero que usted en esta hora pueda pensar qué es lo que le aflige. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay un gigante grande que se ha levantado, y es la falta de oración en muchos de ustedes. Porque yo le invito a que usted, le voy a decir en 3 minutos qué es la oración. La oración es el aceite que usted va depositando en el redoma. Cuando ese aceite llena la copa, como decía David, es cuando Dios empieza a tomar venganza de tus enemigos, porque la copa empieza. Está en el libro de Apocalipsis. Si tu oración es 1 minuto, ese aceite alcanza para esto. Y ahí se acabó. Si tu oración, hermano, es 1 gotero,
se quedará en un gotero, porque Dios con un gotero no puede derrotar a un Goliat. Si tu oración, hermano, son 3 minutos y 4 horas sentada viendo televisión, no puedes derrotar a un Goliat. Amén. Así Vamos es. a acabarlo, gloria a Dios. Porque nosotros, hermano, estamos atrás y el pueblo, los ángeles, hermano, el caballero, el carruaje de ángeles, los ángeles que Dios nos ha dado no pueden hacer nada porque tú no eres un buen líder para someter a esos demonios. Así es. Aleluya. Pero si usted provoca los celos de David, perdón, de Saúl, porque usted entra al campamento de Dios para derrotar a los filisteos, pase 1 año, pase 2 o 3, tú tendrás la victoria. Así es. Aleluya. Y fuera de eso, el que derrotaba a Goliat ganaba riquezas. Si Saúl se la robó, fue otra cosa. Cuando derrotes el Goliat, sobre usted vendrá la bendición que Dios ha prometido. Amén. Aleluya. Únicamente cuando lo derrote, porque a David le daban riquezas, lea lo que le dan al que derrote al gigante, preguntó, y le dan esto. ¿Qué te van a dar cuando derrotes el Goliat? Te van a dar más unción, Amén. te van a dar más poder, te van a dar esos hijos, que se le baje ese demonio, y ese marido que es más traicionero y que tiene más cuernos que los renos, ese marido Dios te lo va a entregar. Como todo, te va a dar lo que tú quieres, pero para eso necesitas derrotar. Desperécese. Amén. Hermano, cuando yo hablo con una persona y me provoca las ganas de orar, hablé con una mujer, siempre hablo con ella y me dijo, hermana, estoy en mis quehaceres. Ella ora 5 horas diarias. Y cuando yo hablo con ella me mueve el deseo de orar. Qué bonito, ¿cierto? No como cuando tú hablas con una mujer que le provoca el deseo de llorar y sales herido, sales contaminado, los oídos le empiezan a doler, usted llega y se siente culpable. No pidas más oración si tú no mueves a David. Perdón, si no mueves a Goliat, estás perdida. Necesitas mover a Goliat. Amén. Así es. Mire, hermanos, los ángeles yo creo que le dirán al Señor, esta espada no se ha levantado ni se ha adentrado entre un filisteo, porque al que tú me enviaste, ese no provoca la guerra, ni siquiera mata un zancudo. Si somos de guerra, nosotros estamos para la guerra. No le tengas temor al brujo, porque cuando usted se guarda para Dios, vive la palabra, la escritura dice, ninguna arma forjada contra ti, Amén. Así es. las puertas del infierno no perecerán contra la iglesia Así es. de Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios. Pero si no perteneces a la iglesia de Jesucristo, Aleluya. déjame decirte que Goliat te va a quitar la cabeza. Así es. Y no te preocupes si llega a una iglesia y el pastor o la pastora o el ministro te da envidia, te bota, te saca, te calumnia, te habla. Usted cuando eso sucede diga, estoy provocando los celos de Saúl. Amén. Provocar los celos de Saúl es lo más terrible que hay, porque es envidioso y la escritura dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No son de vuestros celos y de vuestra envidia? Amén. Porque se arde de envidia. Porque no se puede decir. Porque Dios, ¿sabe quién es usar a David? Usar al hermano más sencillo que hay en la iglesia. ¿Sabe qué es usar a David? No es usar los hijos del pastorado, porque Dios usó a Jonatán. Esa era la molestia que tenía Saúl. Hijo de la perversa. No es que te van a quitar el reino, pero es que Samuel lo había ungido por mandato de Dios. Y el problema a veces que yo hablo con hermanos y dicen, ¿por qué me ha tocado esto a mí? Le digo, gócese, porque cuando derrote el Goliat, serás coronado y vestido con los tesoros que Dios le va a dar. Amén. Cuando el ejército era derrotado, le quitaban todo, hermana Martalilla. Brazaletes de oro, caballos, todo. Y el pueblo que derrotaba a los contrarios se quedaba con todas las ¿qué?
Cuando tú derrotes el demonio, mire hermano, cuando se pare y derrote un demonio, vamos a decir lo siguiente: Señor, yo quiero que me dé las riquezas que ese demonio me robó. Eso te lo van a dar cuando tú derrotes al Goliat. Dele fuerte el aplauso.